Jeremías capítulo 6 y versículos del 1 al 16. Dice: huid, hijos de Benjamín, de en medio de Jerusalén, y tocad bocina en Tecoa y alzad por señal humo sobre Bet-Akerem, porque del norte se ha visto mal y quebrantamiento grande. Destruiré a la bella y delicada hija de Sión, contra ella vendrán pastores y sus rebaños, junto a ella plantarán sus tiendas alrededor, cada uno apacentará en su lugar. Anunciad guerra contra ella, levantaos y asaltémosla a mediodía. Ay de nosotros, que va cayendo el día, que las sombras de la tarde se han extendido. Levantaos y asaltemos de noche y destruyamos sus palacios, porque así dijo Jehová de los ejércitos: cortad árboles y levantad vallado contra Jerusalén. Esta es la ciudad que ha de ser castigada. Toda ella está llena de violencia, como la fuente nunca cesa de manar sus aguas. Así ella nunca cesa de manar su maldad, injusticia y robo se oyen en ella. Continuamente en mi presencia, enfermedad y herida. Corrígete, Jerusalén, para que no se aparte mi alma de ti, para que no se convierta en desierto, en tierra habitada, en tierra inhabitada. Así dijo Jehová de los ejércitos: del todo rebuscarán como habita el resto de Israel. Vuelve tu mano como vendimiador entre los sarmientos. ¿A quién hablaré y a quién amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí la palabra de Jehová es cosa vergonzosa, no la aman. Por tanto estoy lleno de ira de Jehová, estoy cansado de contenerme. La derramaré sobre los niños en la calle y sobre la reunión de los jóvenes igualmente, porque será preso tanto el marido como la mujer, tanto el viejo como el anciano. Y sus casas serán traspasadas a otros, sus heredades y también sus mujeres, porque extenderé mi mano sobre los moradores de la tierra, dice Jehová. Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Y cubren la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo: paz, paz, y no hay paz. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caigan, cuando los castigue caerán, dice Jehová. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Padre, te damos gracias por esta tu palabra. Te pedimos que a través de ella tú impartas el conocimiento, la administración, llegues a la necesidad de los corazones de los que estamos aquí, de los que están a la distancia. Bendícenos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. No se asusten, hermanos, porque es un texto bastante fuerte. Cuando yo lo leí, pues dije: wow, es un texto donde se anuncia juicio a la hija de Sión, a Jerusalén. Y el profeta, pues, lo que está viendo es un cuadro bien fuerte, bien desolador para Jerusalén. Está viendo que por ahí vienen los babilonios a ejecutar el juicio. Dios está usando al pueblo de Babilonia para castigar a los hijos de Israel, ¿verdad? En este caso a Judá. Pero yo no me voy a enfocar tanto, porque conocemos lo que estaba pasando allí. Entonces estamos hablando de cerca del año 600 y pico antes de Cristo, donde el profeta Jeremías, que el pastor comenzó a describir a Jeremías allá en el Coliseo, y dijo unas cosas muy interesantes acerca de esto. Y en la mañana de hoy queremos enfocarnos más en el versículo 16, pero tenía que leer lo anterior para que ustedes conocieran qué estaba pasando allí. Porque el Señor entonces le dice a Jeremías la declaración del versículo 16: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas. Yo no sé cuántos de ustedes se han sentido perdidos en algún momento. Ciertamente yo lo he estado. Y usted dirá: bueno, pero ahora cualquiera no se pierde porque hay mucha tecnología, hay muchas maneras de uno encontrar nuevamente el camino.
Recuerdo una noche, iba hacia el seminario, buscando el seminario de Lombard, Illinois, y estaba viajando con mi acompañante y le digo, mira, esté pendiente al mapa, a las salidas, a las entradas, a los números de las calles, porque yo no acostumbro a guiar en Estados Unidos, y eso fue toda una aventura. Lo cierto es que llegamos allá a Lombard, pero cuando veníamos, teníamos que ir hasta nuestro lugar de origen. Veníamos de Indiana hacia el oeste, a la parte oeste de Illinois. ¿Qué pasa? Que yo digo, ¿pero qué está pasando aquí? Ya estos sitios como que los he pasado anteriormente. Y decía para San Luis, para Michigan, para aquí, para allá, pero no decía en ningún lugar. Veíamos los rótulos hacia Indiana para regresar. Y yo le tuve que decir, espérate. Tú no estás leyendo bien ese mapa, ¿qué está pasando? Tuve que sentarme, ¿verdad? Primero detener el carro, leer el mapa, ver los números, memorizarme los números de las calles, porque no, la persona que estaba conmigo me estaba tratando de orientar de buena fe, pero me estaba botando. Estaba llegando a sitios que yo no quería llegar. Entonces me siento, leo el mapa, memorizo los números. Cuando veo los rótulos, pues entonces pudimos orientarnos nuevamente hacia Indiana, que era hacia donde íbamos, y llegamos. Pero fueron momentos de tensión, ¿verdad? Estábamos cansados. El viaje era largo, de muchas horas. Y para encima de eso estábamos perdidos. Y usted dirá, bueno, para eso están los mapas. Si uno está perdido, pues se puede orientar con una brújula. Esos son instrumentos más antiguos, ¿verdad? Hasta de navegación. Pero ahora tenemos los GPS, ¿verdad que sí? Aunque hay algunos que dicen que los GPS funcionan en Estados Unidos, porque aquí en Puerto Rico a veces a algunos no les funciona el GPS. No sé si es la mala rotulación o algo pasa, pero a veces no llegan con el GPS. Tenemos el Google Maps. Yo siempre cuando viajaba en Estados Unidos me fijaba en los detalles. ¿Dónde están los edificios altos, las catedrales, las iglesias, los bancos? Siempre me dejaba orientar por los lugares que fueran prominentes, altos, ¿verdad? Para yo orientarme. Y como es un llano, Estados Unidos, en esa zona central es un llano, pero no era difícil yo dejarme orientar por esos lugares. Pero cuando usted está perdido, ¿qué usted hace? Bueno, yo he estado perdido en otras ocasiones y a lo mejor no he tenido el GPS, ni el celular, ni el Google Maps. Y lo que he hecho es que voy a una gasolinera. Digo, por lo menos ahí me van a vender un mapa o alguien conoce el sitio y me va a decir cómo yo voy a llegar. Así que el pueblo de Israel estaba como yo esa noche en el cruce de San Luis, Michigan, perdido totalmente. Y el Señor le dice a través del profeta, paraos en los caminos y mirad y preguntad. Yo no sé en qué situación estés tú, ¿verdad? Personalmente. Y usted dirá, pastor, pero venimos de una semana de victoria, de aniversario. El Señor por 119 años ha hablado en Pibab y sigue hablando, y sigue ministrando, y sigue sanando, y sigue enviando su poder. Claro que sí. Y ahí tenemos que decir que terminamos el año 119 en victoria y que estamos comenzando el 120. Pero les digo, como el Señor le decía a Elías, ¿saben una cosa? Celebramos el 119, pero largo camino nos resta. Largo camino nos resta. Todavía el Señor quiere que sigamos conquistando a Aguas Buenas, a Caguas, a Sidra, a todos los pueblos limítrofes, a Puerto Rico para el Señor. Hemos logrado grandes cosas en el Señor, pero nuestro caminar y nuestra trayectoria continúa. Y puede ser que algunos nos sintamos bien orientados, sintamos que estamos en el camino correcto. Pero siempre es bueno reflexionar cómo es nuestra experiencia. Recuerdo que compartía la cena el miércoles y hablaba en medio de la cena, que es un momento de reflexión. Es un momento de reflexión. Sí anunciamos la muerte del Señor y sí sabemos la obra redentora, pero en el presente yo tengo que reflexionar y saber cómo están mis caminos delante del Señor. Cómo me estoy conduciendo delante del Señor. Y en la experiencia de la mañana de hoy vamos a hablar
sobre la senda antigua que menciona aquí el profeta. Dice: paraos en los caminos, mirad y preguntad por la senda antigua. ¿Qué es la senda antigua? Ustedes dirán: wow, es que este pasaje es como imaginarse las señales de tránsito, paraos, es como ver un stop ahí, ¿verdad? Pero yo también veo un semáforo. Un semáforo. ¿Por qué? ¿Y cuántos de ustedes se han comido un semáforo? Tío, no me diga. Comerse un semáforo, ¿verdad? Pues cuando usted está sacando la licencia de conducir, y de hecho, de mis primeros contactos con Aguas Buenas, es que en Caguas dan el examen para conducir y está en la salida para Aguas Buenas. Gracias a Dios que no me colgué en el examen de conducir. Pero si usted se come un pare o se come un semáforo, tenga por seguro que usted no va a pasar el examen de conducir. No lo pasa. ¿Y por qué usted dice que ve como un semáforo aquí? Bueno, la Biblia tiene muchas señales, ¿verdad?, de tránsito, y esta es una de ellas. Dice: paraos. Cuando usted ve una luz roja, usted tiene que detenerse. Y la reflexión de la mañana de hoy yo la he titulado: para, piensa y luego actúa. Para, ante una luz roja, tú te detienes. Una luz amarilla, algunos dicen: avanza porque te coge la roja. No, usted tiene que detenerse porque se aproxima la luz roja. Pero la calle, usted sabe que en la práctica, en la calle, la gente hace eso. Si ven una luz amarilla, aceleran para evitar la luz roja. Y es un error. Y en nuestra vida como creyentes, esa luz amarilla debe ser para nosotros un piensa. Detente, piensa, reflexiona y luego actúa. Nosotros sabemos que hay muchas corrientes en el mundo, muchos caminos. La Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero el fin de ese camino es muerte. Y el profeta Isaías decía que había conflicto entre el pueblo y el camino a seguir con Dios. ¿Por qué? Porque a ellos les parecía que el camino era uno, mientras Dios le había declarado y le había dicho que el camino era otro. Y Dios le dice a través de Isaías: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son mis caminos. Muchas veces el pueblo de Israel, las 10 tribus, las 2 tribus de Judá, el pueblo en general, erró muchas veces el blanco, ¿verdad? Muchas veces no siguió las instrucciones que Dios les estaba dando. Y le hablo de los caminos porque los jóvenes y nosotros, pero hablo de los jóvenes en particular, están próximos o están ya en la universidad. Y ustedes han escuchado acerca de las corrientes de pensamiento que hay en el mundo. Por ejemplo, si hablamos del humanismo, que está empezando también a percolar y a colarse en muchas de nuestras iglesias. El humanismo consiste en romper eso que antes se concebía como que Dios era el centro de todo, y entonces ahora es el hombre la medida de todas las cosas. Las clases de humanidades nos bombardean mucho con eso, ¿verdad? Porque antes había la idea teocéntrica, pero en el siglo XV, en los años 1400, cerca del descubrimiento de América, el descubrimiento de Puerto Rico, viene esta fuerte corriente del humanismo, donde el hombre, para ellos, ¿verdad?, el hombre viene a ser la medida de todas las cosas, el centro. También hay otra corriente que se llama la filosofía. Y la filosofía es el conjunto de reflexiones sobre la esencia, sobre las propiedades de las causas y el efecto y la relación del hombre con el universo. ¿Y de dónde viene la filosofía? Pues de los griegos, ¿verdad? Siglo VI antes de Cristo tenemos esa corriente de pensamiento, la filosofía. Pero también está la influencia de la religión, que son las normas, las creencias y las prácticas culturales
Es la búsqueda del hombre de cómo relacionarse con Dios, con la divinidad. Y si a eso le sumamos a esas corrientes de pensamiento que les he dicho, que poco a poco tratan de infiltrarse y tomarnos por asalto a nosotros la iglesia, por eso el pastor ha sido muy celoso y ha traído una serie de mensajes que Dios lo ha usado con poder, hablando de que tenemos que volver a la palabra, que el centro de todo es la palabra, que nos olvidemos de las filosofías huecas, de las teorías, de las tendencias, de lo que está de moda. Otra cosa que trata de brincar las vallas y colarse dentro de la iglesia es la moda. La moda trata de regular la elección de las personas, cómo se visten, qué cosas compran, cómo actúan. También podríamos hablar de la ciencia, que la ciencia, pues obviamente ha adelantado muchas cosas. Tenemos mucha tecnología, mucha instrumentación, muchas herramientas que no teníamos antes gracias a la ciencia, muchos descubrimientos. Y es la rama del saber humano que se ocupa mediante la experimentación, los datos verificables, la data empírica, usando el método científico de llegar a una verdad, ¿verdad? Para la ciencia, pues la verdad tiene que ser medible, tangible. Y también están las tendencias. Ustedes han escuchado el concepto trending, ¿verdad que sí? Trending, las tendencias. Mucha gente, las decisiones que toman, las toman basadas en lo que leen en el internet, en lo que ven como tendencia. Hasta los políticos de este país ven las redes sociales, lo que está fluyendo, los temas que se están discutiendo, y a veces han tomado una decisión y le dan un reversazo porque no, vemos que esto nos está haciendo adverso a esta administración, a la imagen del gobierno, y tenemos que cambiar de decisión porque esto nos va a afectar según lo que vemos en las redes sociales. Así que imagínense si estas tendencias influencian y tienen cierto poder sobre la gente. Y uno mira todos esos rótulos, filosofía, humanismo, trending, la moda. Pero la Biblia dice y habla de un camino, y ese camino es Cristo. La palabra dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. A través de todos esos caminos que yo le dije o que yo les mencioné, no podemos llegar a Dios. Solamente a través de Jesucristo. Y ¿saben una cosa? Hay algo más triste que estar perdido. Es no darse cuenta que uno está perdido. Hay gente que piensa que están bien, que van por el camino correcto, pero el camino que llevan es un camino de perdición. Y hay quien se siente bien estando en ese camino, que es mucho más triste aún. Pero, ¿qué está pasando en el pueblo de Dios, con la iglesia? ¿Qué está pasando en nuestra sociedad? ¿Cómo yo puedo traer la experiencia que sirve de referente en la cual el profeta Jeremías pronuncia esas palabras de paraos en los caminos y preguntad, mirad y preguntad por las sendas antiguas? ¿Qué amenaza a la iglesia? ¿Qué nos amenaza a nosotros como individuos en sacarnos del camino? Pues miren, ahorita ustedes hablaban en el devocional de que hay cansancio, tenemos cansancio, los afanes de la vida. ¿Cuántos nos han sentido afanados? Hasta cierto punto a veces turbados por las cosas que vemos. Y ahorita la pastora Gisela hablaba acerca de que tenemos que depender de Dios. Y a veces nosotros pensamos en resolver las cosas nosotros mismos. Tenemos que aprender a depender de Dios. Y también tenemos que poner en práctica las cosas que nuestro Dios nos ha dicho. Y ¿saben una cosa? Mucha gente está perdida en este mundo y siguen la corriente del mundo, lo que el mundo les ofrece. Pero ¿qué nos dice la palabra a nosotros? Dice: no os conforméis a este siglo, nos dice el apóstol Pablo. Mucha gente se amolda a esas tendencias, a esas corrientes en este siglo. Y es peligroso
¿verdad? Que nosotros como pueblo de Dios cedamos ante la presión de esas corrientes. Por eso es que tenemos que ser celosos, ¿verdad? Escudriñar la palabra, analizar toda la información que nos llega. Mire, hay gente que dice, eso es verdad porque lo dice el internet. Sabemos que muchas de las cosas que dice el internet, que dicen las redes sociales, no son ciertas. Son rumores, son cosas no verificadas. Es más, hasta el mismo Wikipedia, tengan cuidado cuando lo citen, muchachos, en sus trabajos, porque a veces eso no está ni revisado ni editado y no se podría citar como una fuente confiable. Así que no podemos dar por bueno todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Y la pregunta que tenemos que hacernos en la mañana de hoy es ¿por qué? ¿Por qué tenemos que volver a la senda antigua? ¿Es que el tiempo pasado fue mejor que el tiempo presente? Eso no es lo que nos dice la palabra. Sí, porque hay gente que piensa, bueno, yo recuerdo cuando yo empecé en el Evangelio, que las cosas eran así, eran asá, era mucho mejor. La invitación que hace el profeta aquí al pueblo no es volver a los años de antaño, es recuperar lo que es la senda antigua, que es una manera de responder a Dios. La senda antigua, podríamos hablar, en el modelo de la iglesia primitiva, era el modelo donde el ministerio lo constituía, el gobierno eclesiástico lo constituía la iglesia. El modelo de la iglesia primitiva era donde el ministerio constituía ese gobierno de la iglesia, colaborando entre sí para perfeccionar a los santos en la obra del ministerio. La senda antigua no es otra cosa que la necesidad de volver a Dios. Es un nuevo nivel de unción, de poder, de autoridad, donde vemos que el Señor se manifiesta con milagros, con sanidades, con prodigios. La senda antigua es la búsqueda de esa unción fresca, ya no por nuestra propia cuenta, ni por nuestros pensamientos humanos, ni racionales, ni intelectuales, sino con la absoluta dependencia del Espíritu Santo. Por eso le mencionaba todas esas corrientes de pensamiento, porque a veces uno, ¿verdad?, escudriña, escucha, ¿verdad?, qué está pasando fuera de nuestro templo, de nuestra iglesia, de nuestro círculo, ¿verdad? La senda antigua es volver a la necesidad de un liderato verdaderamente espiritual, consagrado al Señor. Es la necesidad del milagro de la habitación permanente de Dios en la iglesia, que habite en su templo, que habite en nosotros, que nos dirija, que nos hable a su pueblo. Es extirpar la religiosidad de la iglesia. La hermana decía ahorita, y nos preguntaba, ¿qué es lo que verdaderamente me motiva estar en la casa de Dios en la mañana de hoy? No es la religión, no es la costumbre, sino es que el deseo de buscar a Dios, el deseo de sentir a Dios en mi vida, en mi corazón, que Dios me hable, sentir su presencia, conectarme de nuevo con Dios, venir al encuentro de mi Dios. Anhelo estar en la casa de Dios para estar en contacto. No es que fuera de la iglesia o del templo no puede estar, pero como que hay algo especial cuando venimos a la casa de Dios. ¿Cuántos lo creen así? Por eso cuando estábamos en la pandemia, cuando estábamos cada uno en sus casas, conectados por el internet, yo no sé a cuánto le pasaba, pero muchos estábamos con esa comezón de estar de nuevo en la casa de Dios. De estar de nuevo, con esa inquietud es como decía el salmista, yo anhelo sus atrios, anhelo la casa, anhelo la presencia del Señor, anhelo esa coinonía, esa comunión con los hermanos, abrazarlos, besarlos, sentir, ¿verdad?, ese amor mutuo. La senda antigua representa responder a ese llamado por obediencia y por sumisión. Yo le voy a relatar una experiencia que no sé si estoy autorizado a contar, ¿verdad? Tiene que ver conmigo, ¿verdad? Pero la voy a usar como un ejemplo, porque volver a la senda antigua es ser obediente. Es ser obediente. Miren, yo tuve una experiencia aquí, he tenido muchas experiencias gratas. Y le digo una cosa, volver a la senda antigua
es uno gozarse en las bendiciones, pero también aprender a crecer cuando nos puede resultar dolorosa la experiencia. Porque le voy a decir algo, el crecimiento duele, el aprendizaje cuesta. Y yo he estado aquí y me he gozado de muchas experiencias, y lo que voy a decir, lo digo con todo respeto, lo que voy a decir, pero con toda autoridad también. Volver a la senda antigua es también, como creyentes, tener la humildad y aceptar la corrección. Yo recuerdo yo llegar aquí el miércoles tarde, por las circunstancias que me ocurrieran, y el pastor, recuerdo que estaba parado aquí y me dijo, ¿tú vas a la Santa Cena, hermano? Yo, sí. Y yo le digo con mucha humildad luego, ¿verdad?, a él. Le digo, si tú me hubieras dicho en ese momento que tú no vas a la Santa Cena, yo con humildad lo hubiera aceptado, y hubiera aceptado la corrección. Y también le dije, recuerdo, yo acepto con humildad la corrección, y acepto porque esto me hace crecer como cristiano. El Señor aquí me trajo a esta casa a moldearme como líder, y eso es parte de volver a la senda antigua. Volvamos a tener un corazón humilde, un corazón que escuche, un corazón que atienda, porque ese que está ahí es el ángel de la iglesia, es el pastor, y cuando nos dice algo, no lo dice para avergonzarnos, no lo dice para hacernos sentir más pequeños, lo dice todo lo contrario, para corregirnos. Pues que a todos nos duele la poda, a todos nos duele cuando nos cortan las ramas, cuando nos dicen las cosas que a lo mejor no nos gustan, pero que son para la edificación nuestra y para el crecimiento. Y le digo una cosa, yo lejos de ponerme triste, lejos de entristecerme, me sentí gozoso con lo que él me dijo. Y usted dirá, tú estás gozoso porque te regañen, porque te salen las orejas. Y no. Qué bueno que hay una persona que está pendiente de mí, que está velando para que yo crezca, para que yo evolucione positivamente, que está al cuidado mío. Dios lo está usando en eso. Y yo no me puedo resistir a las cosas que Dios está haciendo. Porque según me gozo cuando hay bendición, también me tengo que gozar cuando hay corrección. Así que la senda antigua es recibir la palabra que da vida a la iglesia, la palabra que muchas veces me confronta. La confrontación a veces es fuerte, hay un choque, tiene que haber una reacción. La palabra que te cambia, la palabra que te transforme, que te prospere, que te libere, que te sane y que te dé victoria. Si no pasa nada de esto en tu vida, pues a lo mejor lo que vinimos a escuchar fue una historia, pero no. Cuando la palabra de Dios es lanzada de aquí para allá, dice que es viva y eficaz, y es capaz de hacer todas estas cosas que hemos mencionado. La palabra que produce un efecto en tu vida, la palabra que te rete y la palabra que te revele cosas a tu vida, que te saque de la orilla y te lleve a aguas profundas. La palabra que te saque de la orilla y te lleve a aguas profundas. Porque a veces nosotros como creyentes, amados, se lo digo por experiencia, ponemos condiciones o nos ponemos limitaciones nosotros mismos ante Dios. Y muchos me han dicho, mira, tú debiste haber estado pastoreando hace mucho tiempo. Yo siempre decía, no, yo quiero terminar de estudiar primero. Y como que yo mismo me impuse esa limitación. A lo mejor fue una limitación, pero yo le digo una cosa. Alguien dijo aquí el otro día lo siguiente: los tiempos de Dios son perfectos. Y si hubiera sido de otra forma, yo me hubiera perdido lo que está pasando ahora. Yo le doy gracias a Dios porque las cosas pasaron como han pasado. Y no cambiaría nada, no los cambiaría a ustedes ni por nada. Así que el Señor es bueno, y el Señor, a través de esto, de este llamado que nos hace, de que tenemos que volver a la senda antigua, es que extirpemos la mundanalidad, que no demos espacio al legalismo, amados hermanos. Yo conversaba con Ramón el otro día de cómo, lo hermoso que ha sido la experiencia en la iglesia. Y yo, mira, Ramón, yo te voy a decir algo. Ustedes se pueden esponjar si quieren, ¿sabes? Lo que voy a decir. Se pueden.
lo que voy a decir es bueno. Yo me gozo con nuestra iglesia, porque yo lo siento mío también ustedes. Tú tienes una iglesia que demuestra ese amor de familia verdaderamente, que lo que dice, lo practica. Es una iglesia donde yo no siento que haya división, que haya contienda. Las veces que he estado con ellos, se mueven como si fueran una sola persona. Cada cual entiende cuál es su rol y lo ejecuta. Colaboran los unos con los otros. Lo vemos en los ensayos, lo vemos en las prácticas, lo vemos en el culto de oración, lo vemos en el estudio bíblico, lo vemos aquí en la experiencia cultica los domingos. Y eso es parte de volver a la senda antigua. Volver a la senda antigua. No le demos espacio al legalismo. Esto no se trata de quién tiene la falda más larga, ni quién se saca las cejas y quién no se las saca, quién se maquilla o quién no se maquilla. La santidad no se basa en cosas externas, se basa en el corazón. En la experiencia que tenemos cada cual con el Señor de corazón. No nos podemos ir ahora a experimentar con el método científico. Déjame ver cuántos gramos de santidad tiene Ramón o cuántos tiene Gisela. Porque eso no es así. Y en muchos lugares que conocemos, pues estas cosas suceden, pero no en la iglesia Pivab. En esta iglesia no sucede eso. Y yo le doy las gracias a Dios por eso. Es dejar la tibieza. ¿Qué dice la palabra en el Apocalipsis? Por cuanto no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Aquí no hay espacio para ser neutrales. Hay que asumir posturas, como decía el hermano Ramón. O somos o no somos, o estamos o no estamos. Como él decía, que no se puede estar medio preñado, pues no se puede estar medio salvo ni medio convertido. O estamos o no estamos. Y tenemos que dejar la tibieza. La senda antigua es aceptar, como les decía ahorita, la corrección y la amonestación. Obedecer a la autoridad, a las autoridades espirituales. ¿Saben? Una de las cosas que más duele que está pasando en el país es que, por ejemplo, la gente no respeta a la policía. Ahora estoy hablando de autoridades civiles. Hemos visto casos de gente que recibe un alto del policía y le pasan por encima al policía. No se detienen. Vi un caso en Calle hace como año y pico frente a la Coca-Cola que venían dos jóvenes con unas motoras y los policías le dieron un alto y le pasaron por encima al policía. No se obedece a la autoridad. Aquí en el Puerto Rico que vivimos hoy se vacila con esto, se vacila al gobierno, a los jueces, a las autoridades civiles. Y se ha perdido el respeto y hay que tener mucho cuidado con eso. Eso es lo que le estamos enseñando, inculcando a nuestros jóvenes, a no respetar las autoridades. No estoy hablando de la iglesia, estoy hablando de lo que está pasando afuera, que es triste y es vergonzoso. Que decimos, es que no hay respeto por las autoridades, pero si a veces nosotros mismos, hasta patrocinando esos programas de vacilón y lo que escuchamos, estamos promoviendo eso, de que nuestros niños reciban ese insumo y de que después no respeten a los maestros de la escuela, no respeten a la policía. Es restaurar la seriedad también, la senda antigua, y de esto el pastor habló el domingo pasado. Es restaurar la seriedad y el celo por las cosas de Dios. Aparte de eso, el pastor me dijo otra cosa. Y me dijo, ¿sabe una cosa, varón? Y me lo dijo con mucho amor. Jamón, ¿lo puedo decir? Me dijo, cuando usted vaya a ministrar en el templo, usted procure vestirse bien, presentable. Y yo he procurado, bueno, es verdad que tengo más anclas que el Titanic. Tengo más anclas que el Titanic hoy, pero sí. Hermanos, cuando venimos a la casa del Señor hay que venir con ese celo, con ese cuidado, porque no estamos yendo a la plaza del mercado, no estamos en Walmart, no estamos en el shopping, estamos delante de la presencia del Dios vivo. Así que la senda antigua es aplicar, es vivir la palabra de Dios en nuestra vida, es llenarse del Espíritu Santo. Y Apocalipsis nos dice
un pasaje similar a lo que le dice el profeta al pueblo. Jesús, hablando de las 7 iglesias, la experiencia la recoge el vidente Juan, dice: tengo una cosa contra ti, que has dejado ¿qué? Tu primer amor. Vuelve a tu primer amor. Y el Señor nos dice eso en esta mañana. No se trata de hacer grandes cosas, grandes prodigios, no. Se trata de volver a la senda antigua, de ser obediente, de ser dócil a la voz de Dios, de ejecutar esa palabra en nuestra vida. Llevamos mucho tiempo cogiendo escuela bíblica, hermano. A mí una vez el Señor en un mensaje, yo llamé al pastor de la iglesia y le hice la pregunta, no a este, al de Sidra, porque era el tema que el Señor me dio. Era un tema bastante fuerte. El título decía: ¿cuándo vas a coger las cosas de Dios en serio? ¿Cuándo vas a coger las cosas de Dios en serio? Y yo recuerdo que llamé a Siaka y decía: acá, una cosa, ¿cuándo tú vas a coger las cosas de Dios en serio? Hermano, porque usted me dice eso. Y yo, no te preocupes, no es que te esté haciendo la pregunta, ese es el título del mensaje del domingo que viene. ¿Cuándo vamos a coger las cosas de Dios en serio? Cuando les digo esto, que hemos tomado muchas escuelas bíblicas, hemos escuchado muchos mensajes, pero es tiempo de poner por obra la palabra que hemos recibido. Ejecutar esa palabra. No es para atesorarla tan atesorada que ni nosotros mismos la encontremos. No. Hay que poner la palabra de Dios en práctica, hay que ejecutarla. Para eso nos la da el Señor. La senda antigua es la necesidad de volver a Dios, un nuevo nivel de unción, de poder, de autoridad, de sanidad y prodigio. La senda antigua es reconocer que somos imperfectos, que somos insuficientes y solo a través de Dios lo podemos hacer. La necesidad de que Dios gobierne a su pueblo y no darle la oportunidad a las corrientes ni intelectuales, ni legalistas, ni a la idolatría, ni a ninguna cosa que nos quiera separar del Señor. ¿Sabes una cosa? En esta mañana, yo no sé si el Señor te ha hablado a través de la corta. Yo creo que sí, que te ha hablado. No, ¿cómo te ha hablado? No sé. Pero si en algo ha tocado esta palabra tu vida, la invitación es a volver a la senda antigua. Y vuelvo y le digo, volver a la senda antigua no es volver a los años 30, a tocar nada más que la pandereta y los palitos. No, de eso no estamos hablando. Estamos hablando de volver. Yo recuerdo esos primeros días y esos primeros años. Yo no sé si a ustedes les pasó, pero cuando yo me convertí, cuando yo le entregué mi vida al Señor, yo sentía un torrente por todo mi ser, un gozo y un deseo de estar todos los días. Iba los martes, iba los viernes, iba los domingos por la mañana, los domingos por la noche iba a la iglesia. Y a todo el mundo le quería hablar de Cristo. Pero ¿qué pasa? Que es como la palabra, como dice la palabra del sembrador, ¿verdad? Vienen los espinos, los abrojos, las cosas de este mundo, los afanes, el trabajo. Cosas que quieren apagar la llama de Dios en nosotros. Y volver a la senda antigua es no dejar que esa llama se apague, amados hermanos. Y en esta mañana yo te invito. Yo sé que todos los que estamos aquí en la casa hemos experimentado al Señor. Si tú en esta mañana, como yo, sientes la necesidad de que Dios nos regrese a la senda antigua, que nos recuerde aquellas cosas que tenemos que hacer y que ejecutar, aquellas cosas que son primordiales y esenciales, yo les invito en la mañana de hoy a estar en pie conmigo y vamos a orar. Vamos a orar en esta hora, en este momento. Si alguien quiere orar conmigo, lo vamos a hacer en esta mañana. Yo le voy a dar espacio a que tú allá también a la distancia, si quieres orar con nosotros en la mañana de hoy. Déjame unos segundos. Yo voy a permitir que el pastor ore en breves instantes por cada uno de ustedes. Pero ciertamente Dios nos acaba de hablar. Usted no tiene que experimentar la electricidad esta que a lo mejor estamos buscando y la cosa etérea para decir que Dios me habló. Esta palabra es contundente, confrontacional, porque nos invita a la toma de una decisión de cómo será nuestra relación con Dios otra vez.
Mire, déjeme decir una cosa entre la broma y el en serio. Yo creo que este hombre acaba de pasar ya el examen de la práctica preministerial. No porque nos haya confrontado por una buena palabra, le gusta estudiar la palabra, tiene buena teología, sino porque ha puesto su corazón como práctica de la palabra que nos ha venido a predicar. Este hombre ha contado un testimonio público de una experiencia entre él y yo privada. Y yo la recibo también con la misma humildad que él se las de ustedes. Esa es la gloria de Dios. Esa es la palabra de Dios haciendo algo en nosotros. Y se la acaba de vender al costo. Ese es Dios. Ese es el Espíritu Santo que no avergüenza, sino que levanta. Oiga, y la relación entre Julio y yo cada día es mejor. Cada día es mejor. Y Julio aprendió una cosa. Yo le digo una palabra y al rato la cosa sigue siendo igual y la misma. Y él lo contó como testimonio para la gloria del Dios viviente. Esta palabra yo la recibo. Como Julio dice, él está seguro que Dios te habló. ¿Cómo te habrá hablado? Son otros 20 pesos. Pero tú tienes que responder esta palabra, iglesia. Porque nosotros no podemos pretender decirle al Señor: si hay almas de salvación en Agua Buena, envíalos a nosotros, porque nosotros le habremos de servir la mesa y los habremos de atender bien. Si nosotros no respondemos a esa palabra que quema, que hace arder nuestro corazón. Oiga, está la palabra que como los caminantes de Emaús decían cuando andábamos con él, mientras escuchábamos lo que estábamos escuchando, no ardía nuestro corazón. Y yo te digo, hermano querido, que estás aquí, a los que están allá, mientras tú estabas escuchando esta palabra, no ardía tu corazón en tu interior, porque ciertamente Dios nos está marcando el paso. Dios nos está marcando el norte. Y el norte es, mire, de aquí para allá, por esa senda antigua. Quizás cambien los tiempos, pero la iglesia del Señor sigue siendo la misma. Porque la palabra y los fundamentos bíblicos son los mismos. De todas las cosas que Él nos ha estado hablando en el mundo secular, se conoce como el posmodernismo. El posmodernismo va a intentar romper y deshacer todo aquello que el modernismo creó. La confianza en las instituciones, pues todo eso hay que deformarlo y deconstruirlo. Porque ahora somos nosotros nuestra propia autoridad. Y el ser humano es cada su propia autoridad. Pero ¿sabe qué? Han pasado muchas épocas y la iglesia del Señor todavía sigue incólume, porque su norte no ha cambiado. Dios no es moderno, ni tampoco es posmoderno, ni tampoco sabrá Dios qué será más tarde. Dios sigue siendo Dios. Y la iglesia, el cuerpo de Jesucristo. Y yo te voy a invitar a que si tú estás convencido de que Dios te ha hablado esta mañana, te pongas de pie. Yo estoy de pie junto con el pastor, porque la palabra es confrontacional para mí también. Para mí también. Mire, la gente que ha conocido a Dios por medio de Jesucristo da testimonio de Jesucristo. Mire, usted se imagina comprometerse. Yo no sé cuántos de ustedes han estado enamorados, comprometidos. Levanten la mano los que se han enamorado, los que se han comprometido, los que se han casado. Perfecto. Mira a Edna, mira. Ay, Dios mío, pero ¿y qué es esto? Pero usted ha visto a Edna. ¿Que tú estás enamorada? ¿Desde cuándo? ¿Comprometida? ¿Desde cuándo? ¿Casada? También, mire, de un aplauso a Edna, póngase de pie. Póngase de pie. Mire, que se ponga de pie el marido de Edna. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Pero mire, déjeme decir una cosa. Usted se imagina usted enamorarse. Usted se imagina usted comprometerse y negar a su amado o a su amada. Usted se imagina usted casarse, pero tener que estar escondiendo a su amado o a su amada. Eso es inconcebible. Yo le decía a Edna ya en la broma, Edna, ¿habrá una foto tuya donde no salga tu anillo de bodas ahora? Pues claro, pues
Pues porque hay que mostrarlo, claro que sí. Y yo espero que lo muestre por mucho tiempo y que esa culequera le dure mucho. Así que ponte para tu número, hermano, porque el largo camino te resta, esa palabra es de Dios. Pero hay una cosa: los que hemos conocido al Señor por medio de Jesucristo, no podemos esconder a Cristo, no podemos negarle. Yo no concibo gente que le ha entregado el corazón a Jesucristo y no se quiere bautizar, porque si bien es cierto que pueden venir con el argumento de que no es necesario el bautismo para la salvación, a lo cual es cierto, no es menos cierto que los salvos se bautizan, porque es la forma pública de decir en quién he creído, de ese amor. Entonces la gente quiere llevar el evangelio como le da la gana, como mejor convenientemente le sea, pero no tienen ningún reparo en mostrar una taquilla para un concierto que voy o para una nueva adquisición que tengo. Pero ¿dónde está tu evidencia de tu relación con Dios? Que es buena, que es hermosa, que es de bendición. Porque lo que Dios ha hecho por nosotros y lo que hará, sea darnos lo que queremos, decirnos la palabra que queremos escuchar, la palabra que necesitamos, aún en la amonestación y en la reprensión. Si viene de Dios, es para bendición nuestra. Entonces el que ha conocido a Jesucristo tiene la necesidad, como fuego ardiente, de hablar de Jesucristo. Pues dice la palabra que el Espíritu da testimonio de aquellos quienes en el Espíritu dan testimonio de Él. Así que yo le voy a invitar al pastor Julio que ore por nosotros. Pero mire, si Dios te ha hablado esta mañana, tú levanta las manos al cielo con una alabanza. Levanta tus manos al cielo con una alabanza, porque es el testimonio público de que nosotros, como queremos que Dios siga haciendo cosas en nosotros y por medio nuestro, regresamos a la senda antigua. Oh, yo regreso a la senda antigua, con compromiso, con pasión, con ardor, con fuego en el corazón. Y allí Dios pondrá sus ojos y enviará gente que necesita de Dios. Hay que regresar a la senda antigua para que Dios trabaje con nosotros y con nuestra casa. Hay que regresar a la senda antigua para que Dios trabaje con nosotros y con nuestra iglesia, con nosotros y con nuestro ministerio. Hay que regresar a la senda antigua porque Puerto Rico necesita de Dios. Pero ¿y quién le habrá de modelar los valores del reino si no somos nosotros? Ya Jesucristo murió para que consumado fuera la obra. Nos corresponde a nosotros dar el testimonio de que esa redención se ha acercado a nosotros por medio de la cruz del Calvario. Amén. 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 Entonces oramos creyendo. Eso es así. Dice el resto del versículo: cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso. El Señor nos dice en ese descanso: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y ese mismo pueblo que dijo no andaremos, el Señor también trajo a través de Jeremías otra palabra de esperanza, donde decía: me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo corazón. Amén. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, en esta mañana que te ha placido a ti estar aquí en medio nuestro, Padre amado, trayendo mensajes, trayendo palabra tuya, Señor, a nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que tú ministres conforme a la necesidad de cada hermano, Padre amado, en esta mañana. Tú nos invitas a regresar a la senda antigua, a la obediencia, a hacer las cosas pequeñas, a las cosas que hacen la diferencia, a amar al prójimo, buscar al perdido, consagrarnos, separar tiempo para ti, Padre amado, venir a tu casa con regocijo. Todas esas cosas, Padre amado, buscar la comunión íntima contigo. Te pedimos, Señor, que cada área de nuestra vida tú las refuerces en la mañana de hoy. Tú nos llenes de pasión el corazón, Señor. Que nuestros corazones como en Emaús ardan, Padre amado, respondiendo a esta palabra tuya, a esta palabra viva, Padre, en esta mañana. Dios, transfórmanos, cámbianos, moldéanos a tu imagen de amor, Señor, en esta mañana. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Oiga, denle un aplauso al Señor y a nuestro pastor Julio por esa palabra hermosa. Dios te bendiga y te guarde, Julio. Gloria a Dios.